Y vamos a la entrevista. Vamos a conversar con el presidente del Consejo General Sindical del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el maestro Juan Díaz de la Torre. Maestro, buenas noches, por favor, sus impresiones, su opinión de lo ocurrido con la liberación de la carretera esta tarde y las acciones de las autoridades federales y pues las acciones que hubo en contra de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Guerrero. ¿Qué opina usted de esto, por favor? Bueno, hemos expresado desde días anteriores públicamente en el estado de Guerrero y a nivel nacional que afortunadamente vivimos en un país con un ejercicio de plena democracia en el que existen canales para poder expresar nuestros puntos de vista, nuestras inconformidades y eventualmente aquello con lo que no estamos de acuerdo. Nos parece que esto que sucedió el día de hoy es lo último que quisiéramos en lo que estuvieran involucrados los maestros. Afortunadamente, la inmensa mayoría de los trabajadores en Guerrero, debo decir a usted lo siguiente: la membresía de los trabajadores afiliados al CENTE en Guerrero son aproximadamente 78,000 trabajadores. Lamentablemente, este grupo de 3,000 y 4,000 compañeros que son miembros del ACTEC han radicalizado algunas de las acciones que nos parece lamentable porque lesionan la imagen de los maestros, ponen en riesgo la integridad de los mismos, lesionan el derecho de los alumnos a recibir clases, lastiman la imagen de la entidad y nos parece que no es la estrategia adecuada. Siempre estaremos nosotros abogando porque el diálogo, el acuerdo y la posibilidad de la negociación sea la ruta para establecer los diferendos. Hacemos un llamado a nombre de la inmensa mayoría de los trabajadores de Guerrero y de México para que estas acciones no se repitan y sea por la vía del diálogo como se resuelvan los diferendos. Maestro Juan Díaz de la Torre, ¿se identifica como maestros a quienes ayer violentaron de esa manera al Congreso Estatal de Guerrero? Con la cara tapada y lanzando piedras, agrediendo a la gente, automóviles. ¿Son esos maestros? Lamentablemente, en estos eventos de los últimos días y en otros de los últimos años, hay organizaciones o personajes o gente de que no tiene nada que ver con el magisterio y mucho menos aún con el CENTE, que asume una serie de banderas y de causas y de estrategias que no corresponden con la que hacen los verdaderos maestros de México. Por eso me parece que la estrategia que se debe de seguir para resolver estos diferendos sea a través de la auténtica representación de los maestros que están legal y legítimamente constituidos como tal, y evitar que efectivamente aquellos que se presentan como con el rostro tapado, con una caracterización que definitivamente no es ni debe de ser la de los maestros, queden excluidos de esta visión que la sociedad se forma del magisterio de Guerrero. Maestro, ¿cuál es la relación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de estos tres estados que se oponen a la reforma educativa? Me refiero a Guerrero, Oaxaca y Michoacán. ¿Cómo es esa relación? Bueno, es muy importante esta pregunta, Adriana, porque los compañeros que integran la CENTE con C, en términos legales, son miembros del sindicato. Lamentablemente, ellos, particularmente en la sección 22, que tienen la representación legal y legítima porque han sido electos por los compañeros, han seguido una lucha o una estrategia de lucha que no corresponde con la que el CENTE con S tiene a nivel nacional desde hace muchísimos años y que lamentablemente ha conducido a una serie de acciones que lesionan al servicio educativo y lesionan la imagen de los maestros. En Guerrero existe una representación legal y legítima de los 78,000 trabajadores que encabeza el comité ejecutivo que tiene a su cargo el maestro Hilario como secretario general y que representa a los 78,000 maestros, en los que lamentablemente los miembros de la CENTE con C, estos 3 o 4,000 maestros, pues han trazado una ruta que por supuesto no compartimos de ninguna manera.
pero sí defendemos el derecho que tienen ellos y cualquier ciudadano a expresar sus inconformidades, pero no por la vía de la radicalización y mucho menos en un tema tan importante para la vida del país como es el de la reforma educativa, que nos convoca y nos demanda a todos responsabilidad. Sí. Y en el estado de Michoacán también hay un comité ejecutivo seccional que encabeza la maestra Angélica, que tiene una representación legal, y existe la CENTE con C, que también en los últimos años han seguido una estrategia de lucha que no compartimos en absoluto. Sí, maestro. Y en cuanto a la relación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación con los gobernadores de esos estados, igual Guerrero, Michoacán y Oaxaca, ¿cómo es la relación del sindicato? Yo particularmente, como dirigente de los maestros a nivel nacional, he tenido reuniones con el señor gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, con el señor Gabino Cue, gobernador del estado de Oaxaca, en el que hemos discutido, en el que hemos analizado los temas, no solo los de la reforma educativa en marcha, sino los temas que tienen relación con la gestión ordinaria y cotidiana de los maestros en ambas entidades. Han sido respetuosos con el CENTE, con la dirigencia que yo encabezo, y hemos estado de manera permanente intentando construir una relación que sea productiva para la entidad. Lamentablemente, la CENTE entra en una lógica de discusión sobre los temas que lamentablemente radicaliza la posición frente a los gobiernos estatales y al gobierno federal, y nos parece que eso trastoca o lastima los avances que nosotros tenemos como representación mayoritaria con ambos gobernadores. ¿Y las preocupaciones del sector respecto a la reforma educativa, maestro? ¿Las preocupaciones de quién, perdón, Adriana? Del sector, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación respecto a la reforma. ¿Cuáles son? No hablo ya de la coordinadora con nosotros, del sindicato con eso. Sí, cómo no. Mire usted, desde antes de la reforma que se promulgó en febrero y que ha estado en discusión desde hace tiempo, el CENTE, nosotros no solo hemos avalado y estado a favor de la reforma, sino que varias de las iniciativas que hoy se convierten en ley como parte de la reforma al tercero y al 73 constitucional, el sindicato las ha reivindicado desde hace tiempo. Cito, particularmente el INE, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y hoy con autonomía de pleno, nosotros fuimos parte de la iniciativa que lo creó, y hace cuando menos un año planteamos como maestros que este instituto tuviera una autonomía. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que se genere la ley reglamentaria del Instituto Nacional de la Evaluación para que sea este organismo con autonomía de la SEP el que genere los instrumentos y los mecanismos para que todos los maestros podamos ir a la evaluación, que es una de las características de la reforma. No nos oponemos a la evaluación. Sabemos, por supuesto, que esta debe de considerar el contexto en el que los maestros realizan su tarea, las condiciones de la infraestructura y equipamiento de las escuelas, la capacitación y la actualización permanente de los maestros. Pensamos que si la reforma trae a través del INE particularmente una evaluación, una capacitación y actualización permanente, va a ser para bien del país y seguramente los maestros estarán satisfechos con la misma. Otro, el tema de los derechos laborales, que es sustantivo para nosotros. Nos parece que, y ayer lo decía el señor gobernador de Veracruz en su discurso en el evento en el que estuvo el señor presidente de la República, hablaba él que el propósito debe de ser construir para ganar todos. Debe de ganar la sociedad, debe de ganar la educación, deben de ganar los niños, deben de ganar los maestros. Es decir, debemos empujar todos, los padres de familia incluidos, para que el resultado de la reforma sea productivo y efectivamente responda a las expectativas que la sociedad se ha generado. Nosotros, por nuestra parte, y quiero decirlo de frente a la cámara de su canal y a su programa, y lo cual le agradezco, que podemos decir que no es excluyente los objetivos de la reforma con la preservación de los derechos laborales adquiridos legalmente por los trabajadores. Nos parece que ambos se puede conjugar.
para que nosotros como sindicato le demos, como lo estoy haciendo en este momento, la garantía a nuestros compañeros que sus derechos adquiridos laborales, legalmente, nosotros los vamos a defender en la negociación, en el acuerdo que estamos realizando en el diálogo con la Secretaría, sin necesidad de tomar las calles o radicalizar nuestras posiciones. Y eso debe dar certeza a la sociedad y a los maestros que los objetivos de la reforma que están en marcha se van a cumplir, y que la certeza laboral para nuestros compañeros debe de mantenerse, y por lo tanto el que, como está sucediendo actualmente, estén en sus aulas. De esa manera seguirá la inmensa mayoría de los maestros de México. Así se lo dijo a usted al presidente Enrique Peña Nieto cuando lo visitó en Los Pinos antes de su gira por Asia, en el encuentro que tuvieron, maestro. Hemos estado precisamente en los diálogos que he tenido la oportunidad de establecer con el señor presidente esto y otros asuntos. Por ejemplo, el sindicato y el Magisterio de México es una institución de la nación y hemos servido desde 1943 a los propósitos institucionales de este gran sector que es el sector educativo, y siempre hemos estado para eso, para cumplirle a la sociedad, a nuestros alumnos, y por lo tanto le reiteré al presidente que este objetivo, este propósito se va a seguir manteniendo. Y le establecí también, con la puntualidad que lo acabo de hacer en este momento, que nuestra condición natural de un colectivo de trabajadores será buscar porque los derechos que hemos adquirido se preserven. Sí. Es el origen y la razón del sindicato. Sí. Se lo expresé así, y por supuesto él ha estado de acuerdo y coincidente en que sea de esta manera. Sí. Por eso digo que no son excluyentes ambos propósitos. Pues maestro Juan Díaz de la Torre, presidente del Consejo General Sindical del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con S, no con C, muchísimas gracias y buenas noches. Le agradezco a usted la oportunidad y aprovecho para enviar un saludo a la sociedad mexicana, a los padres de familia, y decirles que los maestros del CENTE, los que sí queremos cambiar a México, estamos comprometidos con los propósitos y los objetivos de la reforma educativa, y al mismo tiempo por luchar ordenada, civilizada e institucionalmente por preservar nuestros derechos colectivos que hemos adquirido legalmente, y así sucederá y será para bien de México. Pues muchas gracias y buenas noches. A usted, hasta luego. Bueno, esta tarde